En este video vamos a hablar acerca de las operaciones básicas con exponentes. Lo primero que tenemos que tener claro con los exponentes son las reglas matemáticas que existen para operarlos. Por ejemplo, si tenemos cantidades con la misma base, recuerden, cuando yo tengo un exponente yo tengo lo que llamamos base y exponente. Esto lo vamos a llamar base y esto lo vamos a llamar exponente. Entonces, si me están diciendo que tengo un producto de dos cantidades de igual base, por ejemplo, a a la m por a a la n, se resuelve poniendo la misma base y sumando los exponentes. Si tenemos a a la m dividido por a a la n, ponemos la misma base y restamos los exponentes. Recuerden que esto también es igual a tener a a la m sobre a a la n. También, si tenemos, por ejemplo, esta expresión a la m, todo a la n es igual a poner la misma base multiplicando los exponentes. Inclusive esto es igual a la n por m. Entonces, estas son mis operaciones básicas. Y hay otra operación que es muy frecuente, que es cuando tenemos exponentes negativos. O sea, si tenemos exponentes como este, a a la menos n es igual a 1 sobre a a la n. Esto inclusive se puede derivar de esta expresión. Muchas se pueden derivar inclusive desde la suma y ir convirtiéndose en la resta y demás. Pero la idea de este video no es demostrar las propiedades, sino enunciarlas y que hagamos unos ejercicios para que entendamos cómo aplicarlas. Entonces tenemos a la menos n es igual a 1 sobre a la n y también tenemos otra que es al contrario. Cuando tengamos, por ejemplo, un número así, a 1 sobre a la menos n es lo mismo que tener a la n. O sea, para que no lo aprendamos, si yo tengo un exponente negativo es como si bajara esa base a ese exponente, y si tengo un exponente negativo en el denominador es como si lo subiera. Entonces, vistas o recordadas esas propiedades, vamos a hacer algunos ejercicios que nos permitan tener más claros estos conceptos. Supongamos que tenemos una expresión como esta, nos dicen 10 a la 8 por 10 a la 5 por 6 a la 3 dividido todo. Bueno, creo que me va a ir un poquito más simple primero. 10 a la 8 por 10 a la 5 por 10 a la menos 4. Entonces miremos, aquí tenemos una multiplicación consecutiva con la misma base. Todos tienen base 10, pero tienen distinto exponente. No importa si son distintos o iguales, lo que hacemos es que ponemos la base y sumamos los exponentes o los operamos. En este caso es 8 más 5 menos 4. Miren, aunque este era menos 4 y pude haber usado la propiedad del cociente, o sea, de haber convertido, recuerden, 10 a la menos 4 es lo mismo que 1 sobre 10 a la 4, esa propiedad no tiene mucho sentido cuando lo que me interesa es simplificar lo más que se pueda. O sea que cada que tengamos exponentes vamos a tratar de expresarlos todos en una misma operación, en este caso sumas y restas. Entonces tenemos 10, 8 y 5, 13, menos 4, 9. 10 a la 9 va a ser la respuesta de esta operación. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos ya, por ejemplo, esta operación. Entonces, para simplificar esta operación, vamos a hacer lo siguiente. Ahí tenemos 10 a la 7 por 10 a la menos 6. Recuerden que la idea es tener todo multiplicando para que todo nos quede en una sola operación. Nos queda siempre toda una operación cuando tenemos solo multiplicaciones, no divisiones. 10 a la 5, abajo recuerden que si lo quiero subir, lo único que tengo que hacer es cambiarle el exponente a negativo. Entonces tengo 10 a la menos 5. De esta forma todo me queda multiplicando y pongo 10 a la 7 menos 6 menos 5. Se operan tal cual. Entonces vamos a tener 10, 7 menos 6, 1 y 1 menos 5 es menos 4. Y 10 a la menos 4 también lo podemos expresar si queremos como 10 a la 1 sobre 10 a la 4.
Entonces básicamente estas son las operaciones que siempre vamos a hacer. La idea es que cada vez seamos un poco más ágiles. Entonces, por ejemplo, si tenemos una expresión como esta, vamos a cambiar ya el 10, vamos a suponer que tenemos 5 al cubo por 5 a la 8 sobre 5 a la 4, miremos lo que podemos hacer. Yo puedo de una vez poner la base y puedo juntar todos los exponentes. Miren, como estos se están multiplicando, se suman directo. Y como este está abajo dividiendo, simplemente se va a poner aquí con el signo cambiado. O sea, si este es 4 positivo, se pone 4 negativo. Y de esa forma ahorramos tiempo. Entonces tenemos 3 y 8, 11, menos 4, 7. Miremos otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, esto, 5 a la 3 por 5 a la menos 2 sobre 5 a la menos 7. Una forma rápida de hacerlo, nuevamente, es poner la base 5, operar los que se están multiplicando, entonces vamos a tener 3 menos 2, los que están arriba son los que están multiplicando, tal cual se ponen los signos, y el de abajo simplemente le pongo el signo cambiado, entonces en lugar de menos 7 voy a tener más 7. De esta forma, como les digo, podemos agilizar tiempo. Entonces tenemos 3 menos 2, 1 y 1 y 7, 8. Y resolvemos mucho más rápido los problemas. Pero no todos los problemas van a tener la misma base. Muchas veces vamos a tener problemas como este. Vamos a tener problemas como 3 al cuadrado por 5 a la 3 por 9 a la 8 por 5 a la menos 2, todo dividido entre 3 a la menos 2 por 5 a la 4. Entonces, miremos este problema. ¿Qué bases estoy encontrando? Tengo el 3, tenemos el 5 y tenemos el 9. Pero muchas veces hay bases que dependen de otros. Por ejemplo, el 9 sabemos que es 3 al cuadrado. O sea que realmente no tenemos 9 como base. 9 es un 3 disfrazado. Entonces lo que podemos hacer es reescribir el problema con ese 9 cambiado. Recordemos, tenemos esto, 9 va a ser 3 al cuadrado a la 8 por 5 a la menos 2 sobre 3 a la menos 2 por 5 a la 4. Y mucho cuidado que esto, 3 a la 2 a la 8, sabemos cómo resolverlo, lo que llamamos potencia de potencia. Y es simplemente que cuando tengamos una base elevada a un exponente y a su vez todo eso elevado a otro exponente, multiplicamos los exponentes. Entonces vamos a tener realmente que esta expresión va a ser 3 a la 2 por 5 a la 3 por 2 por 8 es 16. Entonces vamos a tener 3 a la 16 por 5 a la menos 2 todo dividido 3 a la menos 2 por 5 a la 4. De acá vamos ahora sí a resolver, como ya tenemos todas las bases, o sea, ya no podemos expresar 5 como 3 ni 3 como 5, o sea, solo hay dos bases. Entonces vamos a utilizar el método que usamos ahorita para agilizar. El método para agilizar dice lo siguiente: como hay un 3, ponemos el 3 por el 5 y vamos a operar todos los exponentes del 3 y todos los exponentes del 5. Entonces los del 3, creo que deberíamos abrir un poco más de espacio. Primero hagamos los del 3 y luego nos ocupamos del 5. Entonces del 3, ¿qué tenemos? Miren, tenemos este 2, tenemos este 16. Como están arriba, son tal cual los signos. 2 más 16. Pero tenemos un menos 2 en la parte de abajo. Como está abajo, simplemente es como si subiera como 3 a la más 2. Y como sube, es simplemente cambiarle el signo. O sea que en lugar de menos 2 vamos a poner más 2 aquí. Luego, con el 5 hacemos lo mismo. Miren, ¿quiénes están arriba? El 3 y el menos 2. Este y este. Entonces ponemos 3 y menos 2 tal cual están. Y el que esté abajo con el signo cambiado. Como este es 4 positivo, vamos a subirlo como 4 negativo. Entonces de esta forma ya lo único que tenemos que hacer es operar. Tenemos 2 y 16, 18 y 2, 20. Y tenemos en el caso del 5, 3 menos 2, menos 1, menos 4, menos 5. Normalmente no se acostumbra a dejar expresado cuando ya tenemos el resultado completo con exponentes negativos. Entonces lo que hacemos, recuerden que podemos usar esta propiedad. 3 a la 20 multiplicado por 1 sobre 5 a la 5. Y esto, miren que como es multiplicar por 1, es 3 a la 20 sobre 5 a la 5. Y esta es mi respuesta.
mucho más simple que lo que teníamos originalmente. Vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a suponer que nos dan 3 a la 5 por 7 a la menos 3 por 9 a la 8 por 7 a la 4 por 21 a la 2, todo dividido 3 por 9 por 7. Miremos acá, ¿cuáles son las bases? Supuestamente tenemos 3, 7, tenemos un 9 y tenemos un 21. Pero mucho cuidado que el 9 es lo mismo que el 3 al cuadrado, es un 3 disfrazado, y el 21 es 3 por 7. O sea que en realidad solo tenemos 13 y 7. Entonces, vamos a escribir o vamos a cambiar esas expresiones por eso. Entonces tenemos 3 a la 5 por 7 a la menos 3 por 3 a la 2, todo esto a la 8 por 7 a la 4 y atención por 21, y vamos a aplicar una propiedad que no vimos cuando comenzamos, y 21 va a ser 3 por 7 al cuadrado, todo entre 3 por 3 al cuadrado por 7. Recuerden que el 9 es 3 al cuadrado. Y digo una propiedad que no habíamos utilizado, y es cuando tengamos dos cantidades elevadas a un exponente, yo puedo separar esas cantidades. O sea que vamos a tener, y voy a abrirme espacio aquí en la parte superior del tablero, vamos a tener 3 a la 5 por 7 a la menos 3, de una vez hagamos esto, 2 por 8 es potencia de potencia, vamos a tener 3 a la 16 por 7 a la 4, y atención, este exponente afecta a cada uno de estos números individualmente. 3 al cuadrado, 7 cuadrado, y aquí tenemos 3 por 3 a la 2 por 7. Ahora sí, podemos, como todo está expresado en términos de 3 y 7, entonces vamos a resolver. Para el caso del 3, todos sus exponentes. Miremos, tenemos este 5 aquí, tenemos este 16, tenemos este 2 y aquí tenemos un 1. Recuerden que cuando un número no tiene exponentes se supone que está elevado a la 1, y tenemos el 2. Entonces vamos a tener 5 que está arriba, 16 que está arriba, 2 que está arriba, y de los de abajo, miren, tenemos un 1, como es positivo, aquí lo ponemos negativo por estar abajo. Y acá tenemos un 2 positivo por estar abajo, es negativo. Y luego continuamos con el 7. Con el 7 miren lo que tenemos. Tenemos este número, y aquí tenemos un 1. Entonces vamos a tener a menos 3, más 4, más 2, tal cual están, con los signos que están. Y este, como es 1 positivo, pero está en el denominador, queda 1 negativo. Simplemente entonces simplificamos y tenemos 5 y 16, 21, y 2, 23, menos 1, 22, menos 2, 20. Y en el caso del 7 tenemos menos 3 y 4, 1 positivo, más 2, 3, 3 menos 1, 2. Entonces tenemos 7 al cuadrado. Y esta es nuestra respuesta. Entonces rápidamente, cuando tengamos expresiones así con exponentes, vamos a poner las bases multiplicando, y lo que vamos a hacer simplemente para esto, todo esto es para agilizar tiempo, vamos a dejar con el mismo signo los que estén en el numerador, y vamos a poner con signos cambiados, que si aquí hubiese sido negativo, pues aquí queda positivo, pero como era positivo quedó negativo, con signos cambiados, y luego hacemos las operaciones y con eso terminamos.